Marpey es un personaje que lo hacen otros personajes, pero este en concreto creo que se ve muy claro, que demuestra que la estructura de este libro está muy pensada. O sea, no es... Se nota que no te has puesto a escribir y has ido escribiendo conforme se te iba ocurriendo, sino que está ya pensado previamente. Y me refiero a que el personaje aparece en un momento dado, hacia muy al principio del libro, como un personaje que está en una aldea y desaparece. Y 50 páginas más tarde vuelve a aparecer en unas cuantas escenas y vuelve a desaparecer. Y al cabo de otras 50 páginas ya aparece y de repente empieza a cobrar fuerza y protagonismo y se convierte en un personaje imprescindible. A ver, tienes razón en lo que la estructura está muy pensada porque, a ver, la idea del libro y terminar toda la novela, pues llevo 12 años. O sea que dio tiempo para pensarlo. Cuando se me ocurrió, ni siquiera se me ocurrió como una novela, sino que era un cuento muy breve, que en aquella época yo escribía microrelatos, que era someter al héroe, a High Troy, pues no pensaba ni en High Troy siquiera como nombre, someterlo a ese dilema que hay en mitad del libro, que no se puede desvelar lo que es. ¿Y qué pasaría si un héroe de estos de fantasía, que puede con todo, que acaba con todo, que no tiene ninguna duda, pues se le somete a un dilema insoluble? Pero el cuento no salía. 20 líneas era muy poco espacio para hacer eso, y la cosa fue creciendo, fueron apareciendo personajes y teníais una novela. Y si tiene dos partes es porque al principio terminaba en la primera parte. Pero bueno, para los que lo hayan leído, pues no está bien terminar en la primera parte. Hacía falta seguir y entonces por eso tiene dos partes. Has dicho que era un cuento originalmente, y de hecho sigue siendo un cuento, no en el sentido de extensión, sino en el sentido de que es una historia dentro de la historia. Porque realmente en la primera página lo que tienes no es la historia de High Troy, sino unos señores que están por el campo y se encuentran con un anciano que les cuenta la historia de High Troy. Y el libro termina y eso no hizo nada con que el anciano dice, bueno, y esto es la historia y ahora me voy. Y la idea esta del relato dentro del relato, que te decía antes, también me recordaba a la película de 300, no tanto al cómic como a la película. A la idea de que lo que estás viendo no es la batalla de las Termópilas, estás viendo el relato que el superviviente hace. Es un relato, no es la realidad y es parte interesada. Por eso en la película los inmortales persas resulta que son una especie de orcos, porque así el relato que está dando es como más fuerte. Y en este sentido, toda la historia que estás viendo de High Troy no deja de ser el relato que hace un señor, que es una leyenda. Ya lo dice en el título, es la leyenda de High Troy. Y te plantea un poco esta sensación de qué parte de lo que estás viendo es real, qué parte no, qué hay de verdad en la historia de High Troy, qué no. Bueno, la idea de que fuese, como dices, una historia no estaba en el principio ni nada de eso, sino que surgió porque yo intenté empezar la historia en un modo más tradicional, directamente contándolo, pero no me salía. Y después de intentarlo pues unas cuantas veces, apareció la idea de alguien que lo contaba, y a partir de ahí pues fue muy fácil escribirlo. Lo está contando el anciano, es mucho más sencillo contarlo así, y además yo creo que queda más directo, más sencillo de leer. Y bueno, pues ya digo que no fue algo que escogí y decir voy a hacerlo así, sino que fue la única manera en la que conseguí pues escribir la historia, haciendo que la contase otra persona. De hecho, esta persona, este viejo, no se dice quién es un viejo, pues, igual que los otros personajes van por el campo, pues él también. Y uno no puede evitar tener la sensación de que este viejo en realidad tiene que ser alguien. Pero no se dice. ¿Y quién es este viejo? No se dice y yo tampoco lo sé. O sea, es un instrumento para contar la historia, y es verdad que ha quedado de tal manera que parece que tiene que ser alguien, y a lo mejor si hay segunda parte pues se desvela. De todas formas, como ya algunas personas que lo han leído me han preguntado, y tú también tienes esa duda, es verdad que, pero nadie se ha dado cuenta de que dentro de la misma historia aparece un personaje muy brevemente
que tiene unas características muy parecidas al señor al anciano que cuenta la historia. Sí, es verdad. Pues podría ser ese.